En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, tenemos un invitado muy especial, un viejo amigo de esta casa, el doctor Gabriel Vallejo, quien nos va a confirmar si efectivamente es en este momento el secretario general del Partido del Centro Democrático. Y nos va a hablar sobre las reformas de Gustavo Petro, que son bien conflictivas, como ya se ha visto. Doctor Gabriel Vallejo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para todos los que nos escuchan en este momento. Doctor Vallejo, confirmamos la noticia de que usted es secretario general del Partido Centro Democrático. Así es, doctor Fernando. Estoy ejerciendo la Secretaría General del partido desde el pasado 16 de febrero, dado que la Secretaría General titular inició una licencia de maternidad y el partido consideró mi nombre para, en este proceso electoral que se nos avecina, poder ejercer este cargo, el cual me llena de orgullo y de honor, como se lo manifestaba yo al presidente Uribe, a la directora y en general a todo el partido, para aportar mi conocimiento, mi capacidad de trabajo, insisto, en este proceso que va a ser definitivo para el futuro de Colombia. Bueno, pues no cabe duda que nos estamos jugando las últimas cartas de un país ordenado y tranquilo, y más con las cosas que han ocurrido en el día de ayer. Doctor Vallejo, ¿qué pasa con estas reformas y cuáles son los inconvenientes que tiene en su trámite la reforma a la salud y lo que todo eso significa para la institucionalidad del país? Sus puntos de vista, doctor Vallejo. Doctor Fernando, el anuncio de diferentes reformas que ha venido haciendo el gobierno del presidente Petro, pues nos generan un mar de incertidumbre. No solamente la reforma pensional, la reforma laboral que por estos días anunciaron, sino por supuesto la que más debate en estos días ha generado, que es la reforma a la salud, un tema tan sensible para los colombianos, con mucho más dudas, eh, incertidumbres que certezas. Lo primero, temas de forma de trámite, se insistió mucho que esta reforma, que es una reforma estructural al sistema de salud, eh, reglamenta de alguna otra manera y desarrolla un derecho fundamental como lo es este. Y tenía que tramitarse como ley estatutaria. Finalmente discutieron al interior del Congreso y tomaron la decisión de hacerlo por vía de ley ordinaria. Lo segundo es que desde el primer día también lo hemos venido advirtiendo, doctor Fernando, y este es quizás uno de los puntos más importantes y de los temas más relevantes que en mi opinión, eh, si el Congreso es responsable, pues debería exigirle al gobierno que esta ley, este proyecto de ley, tenga el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda. Las proyecciones, doctor Fernando, es que esta reforma de la salud nos pueden terminar costando billones de pesos. El año entrante nos puede costar cerca de 9 billones de pesos y así en una escala ascendente de llegar a casi los 20, 25 billones de pesos. Nosotros desde el inicio de este siglo tenemos el marco fiscal de mediano plazo que exige que todos los proyectos de ley que tengan impacto fiscal expliquen claramente las fuentes de financiación. Ese es otro de los puntos sensibles. Y bueno, muchas dudas yo creo que el sistema que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro, pues finalmente es acabar con lo que hemos construido en los últimos 30 años. El avance social, doctor Fernando, más importante que en mi opinión ha tenido este país en los últimos 30 años es la Ley 100 de 1993. Pareciera que al gobierno se le hubiera olvidado lo que era la salud antes de esa época. Los hospitales de caridad, en donde los colombianos rogaban para que los atendieran, en donde la cobertura de la salud no llegaba ni siquiera al 55, 60% como máximo. Entonces, esta reforma, lo que hemos advertido y advertido muchos líderes de opinión, analistas, economistas,
personas expertas en el sistema de salud, es que es destruir lo que hemos acabado, es estatizar el sistema de salud y es volver a lo que ellos se ufanan, en mi opinión, a ese seguro social donde los ciudadanos se morían en la puerta de los hospitales. El tema de la salud, muy grave, doctor Fernando, insisto, nosotros hemos, dentro del mismo partido, casi que proponer una consulta popular para que sea la ciudadanía también como frente democrático se pueda pronunciar y preguntarle si lo que quiere es una destrucción del sistema o un mejoramiento, porque yo creo que el sistema, y lo hemos también reiterado, el sistema hay que mejorarlo, no es perfecto, el sistema requiere, por ejemplo, en el tema de los servicios y atención rural, unas inversiones importantes, requiere la formalización del personal de la salud. Nosotros tenemos un personal de la salud, especialmente en el sector público, con una inestabilidad y una inseguridad jurídica enorme. Y también mejorar un tema de red primaria en algunos municipios de Colombia. Pero aquí no podemos acabar con un sistema que, ojo con esto, doctor Fernando, esto no lo paga el gobierno, esto lo pagamos los colombianos, lo pagamos los trabajadores, lo pagan los empresarios. Al sistema de salud colombiano lo sostenemos los colombianos, no los políticos. Esa es una gran primera preocupación que nosotros estamos advirtiendo, pero vemos una terquedad enorme del gobierno en unos puntos que, insisto, creo que es retroceder, doctor Fernando, entre 50 y 60 años. Doctor Vallejo, ahora sí, nos asomamos a un tema político. Las cosas están que arden. La salida del ministro Gaviria se debe a la oposición que manifestó al programa de reforma a la salud. ¿Y por qué salen la ministra de Cultura y la ministra de Deportes que no cuentan dentro de este enredo político? Entonces, ¿esto para dónde va? ¿A quién le van a dar esos tres ministerios? ¿Hay nuevas alianzas? ¿Hay la conformación de una nueva estructura política con el pacto histórico y con unos partidos que pueden ser el Partido Liberal y el de la U? ¿Qué es lo que está pasando? Pues doctor Fernando, yo insisto y me niego a creer que estos partidos políticos, que hoy son partidos algunos de gobierno, otros eh, que se han declarado en independencia, por un tema transaccional, terminen arruinando, insisto, al país, a los avances sociales que hemos tenido. La salida del ministro Gaviria, en mi opinión, es muy grave. Uno puede estar o no de acuerdo con el ministro Gaviria, pero el ministro Gaviria pues era una persona que finalmente le imprimía, digamos, un sello, en mi opinión, de debate democrático al gobierno, un hombre que, digamos, que tiene una hoja de vida y una experiencia que yo creo que de alguna u otra manera le aportaba al gobierno y le generaba a uno, pues de alguna u otra manera, algún grado de, digamos, de cierta tranquilidad, insisto, por sus actuaciones anteriores. La salida del ministro Gaviria es supremamente grave, doctor Fernando, pues porque creo que el presidente Petro no soportó que un hombre que fue ministro de Salud, que conoció al interior el sistema de salud, hiciera unos reparos que me parecen válidos, lógicos, eh, supremamente fundamentados, y pues esto deja un tufillo de autoritarismo supremamente grave. Ahora, yo creo que aprovecha, mire usted, en política que a veces esto es tan complejo y que uno se acuesta pensando de una manera y se levanta de otra, yo creo que aprovecha esta situación particular, generar una pequeña mini crisis ministerial, eh, retira a dos de sus ministras y esperemos que esa coincidencia de las reuniones con directores y presidentes del Partido Liberal y del Partido de la U, pues no obedezca a simplemente un tema de acuerdo político para, reitero, simplemente acompañar sin ningún tipo de objeción las reformas que presenta el gobierno. Eso sería muy grave para el país. Yo creo, doctor Fernando, que los partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, me niego a creer, se lo digo con franqueza, vayan a borrar con el codo lo que durante tantos años hicieron con la mano en estos avances
que ha tenido el país con sus imperfecciones y sus problemas. Pero yo me niego a creer que a cambio de mermelada, a cambio de burocracia, a cambio de un clientelismo, eh, vayan a darle una estocada final al sistema social más importante que tiene Colombia, que es el sistema de salud, el sistema pensional y el sistema de riesgos profesionales. El sistema pensional, usted lo mencionó, eso es muy preocupante. Los pensionados están supremamente preocupados porque les pueden quitar el trabajo de toda una vida para darle recursos a unos viejitos, a unos ancianitos que no cotizaron, que no aportaron a los sistemas de jubilación, y esa es una preocupación muy seria. ¿De eso se sabe algo, doctor Vallejo, o estamos simplemente en el decir y en las sospechas de que puede pasar algo muy grave con el sistema pensional en Colombia? Doctor Fernando, aún no conocemos el texto definitivo de la reforma pensional, pero este gobierno yo creo que ha anunciado, y cuando anuncia estos temas, digamos que no hay muchos cambios en los proyectos de ley. Lo que van a lo que van a hacer es acabar con el sistema pensional actual, es coger los ahorros de los trabajadores, doctor Fernando, los ahorros de todos los colombianos que aportamos al sistema privado y dárselo para que lo administren los políticos. Eso es así de claro, doctor Fernando, para que no lo adornemos de otra manera. Escoger los aportes de los trabajadores, producto de toda la vida, para que sean administrados por los políticos y por el gobierno. Y yo sí se lo digo, doctor Fernando, yo sí prefiero que mi ahorro me lo administre una persona experta en administración de inversiones que un político. Lo van a acabar por la puerta de atrás, porque ellos bajo ese argumento de un sistema de pilaridad en donde deben cotizar obligatoriamente todas aquellas personas que se ganan hasta 4 salarios mínimos, cotizarlo en el sistema público, en el sistema de régimen de prima media, pues es acabar el sistema, así de claro, pues porque aquí la gran franja de trabajadores está en ese, digamos, en ese nivel de ingresos. A mí lo que me desconcierta y en este populismo de este gobierno que a veces distrae con los verdaderos problemas que tiene el país, lo hemos también dicho de mil maneras, doctor Fernando, el problema económico más difícil que tiene Colombia es la informalidad. Si nosotros no atacamos la informalidad, doctor Fernando, va a ser muy difícil avanzar en estos temas sociales. Y este es un nivel de indiferencia e indolencia con 12 millones de colombianos que se levantan todos los días a rebuscarse su sustento y el de sus familias. 12 millones que están hoy en la informalidad. ¿No sería mejor que en vez de acabar con el sistema de salud, que acabar con el sistema pensional, hacer algo para que esos 12 millones de colombianos puedan tener un piso de seguridad social, como lo ha recomendado, digamos, y la evidencia lo ha demostrado, que funciona, empezando en una escala de niveles inferiores? Ese es el verdadero problema en el que enfrentamos, pero aquí lo que vamos a profundizar es más informalidad. Doctor Fernando, esa reforma laboral que anunció la ministra de Trabajo, en donde prácticamente va a ser imposible despedir a un trabajador mediocre, en donde van a aumentar significativamente los costos laborales, lo único que nos va a generar es informalidad, desempleo, miseria y muerte. Eso es lo que va a generar, porque también está demostrado, entre más rígida la relación laboral, inmediatamente genera más informalidad, porque el que genera empleo va a decir yo no soy capaz con los costos y con estos gastos laborales. Entonces estamos, vuelvo y repito, doctor Fernando, retrocediendo 40 o 50 años. En menos de un año, si estas reformas pasan, el país retrocederá social y económicamente 40, 50 años. Qué horror, qué horror. Y qué horror una estadística que alguien dio, que esperamos que no sea cierta. Esperamos que el 40% de los colombianos no pueden comer más de 2 veces al día, que tienen hambre, dicho en otras palabras, el 40%. Esa es una cifra de horror. Yo no creo que sea posible, pero si eso es, no se le olvide a nadie
que ese es el principal problema que Colombia tiene, doctor Vallejo. No hay duda Sin duda ninguna. alguna, doctor Fernando. La gente con hambre no puede pensar, los niños con hambre no se pueden desarrollar. El hambre es el gran enemigo de la civilidad. Y entonces esta encuesta que alguien hizo, habría que verificar, usted tendría manera de hacerlo, si es cierto que el 40% de los colombianos no pueden comer más de 2 veces al día. Hágame el favor, lo que le espera a Colombia en esas circunstancias. Doctor No, Vallejo, muy grave, pues doctor. congratulaciones al Partido Centro Democrático por su designación y a usted nuestra seguridad, de nuestro respaldo y de nuestro interés por saber las cosas que pasan al interior del partido de oposición, del partido que está luchando para que este país no se vaya a un abismo. De manera que un abrazo muy estrecho y le decimos hasta muy pronto. Muchas gracias, doctor Fernando. Feliz día para todos. El doctor Gabriel Vallejo Chukfi fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, departamento de Risaralda, y hoy es el secretario general del Partido Centro Democrático. Una adquisición maravillosa del Partido Centro Democrático,